Saludos hermanos en el nombre de Cristo. Aquí les saluda su hermano y amigo Jaime Mazurek, deseándole las más ricas bendiciones del Señor. Quiero agradecer a la hermana Maribel por esta invitación para poder compartir con ustedes en esta gran e importante convención de educación cristiana para el distrito. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por participar con nosotros hoy. El tema que se me ha encargado es liderazgo generacional. ¿Y qué será eso? Pues tiene que ver con la realidad de que en nuestras iglesias hoy en día tenemos una variedad de generaciones y generaciones que son muy diferentes una de otra. Y es nuestro deber saber cómo ser líderes, cómo ser pastores, maestros, para todas las generaciones que hay en la iglesia y no solamente una u dos. Vamos a ver lo que dice la Escritura. En 2 Timoteo 2:2, un texto que todos conocemos muy bien, ahí Pablo dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí en esas palabras podemos apreciar la preocupación que el apóstol tenía por la preparación de siervos del Señor de cada generación y todas las generaciones aún por venir, por nacer. Entonces, a nosotros nos corresponde ministrar, educar, formar, discipular, no solamente a los miembros de nuestra generación, sino a todas las generaciones que haya en la iglesia, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. A ver, ¿cómo se define la idea de generación? En la Biblia, generación tiene que ver con un cierto grupo de personas que está presente en una situación o lugar, y la duración de generación en la Biblia suele ser de 40 años. Si usted ve Números 32:13, ahí habla de esa generación que pereció en el desierto por su rebeldía, y justamente 40 años fue la peregrinación en el desierto hasta que esa generación ya estaba fallecida y se había levantado otra. Ahora, en general hoy en día cuando pensamos en generación, pensamos en generación familiar, y típicamente la distancia entre una y otra generación, típicamente la distancia en que uno se convierte en padre o madre, en un promedio puede ser de, digamos, 25 años. Así que en un rango de 100 años tendríamos 4 generaciones. Niños y jóvenes podemos identificar como los que están en los primeros 25 años. Después, el año 26 a 50, adultos jóvenes, que son los padres de esos hijos. Luego, 25 años más, de 51 a 75 años. Esa sería la generación de los abuelos. Y la cuarta generación, 76 a 100 años. Esa sería la distancia de los bisabuelos. Justamente, si yo contemplo a mi familia y me doy cuenta que mi abuela nació en 1901 y mi madre, su hija, nació 22 años más tarde, en el 1923. Yo nací en el 55, que vendría a ser 32 años más tarde. Y mi primera hija nació en el 85. Así que en mi familia el promedio de una generación a otra es más o menos 27 años. Así que estamos acostumbrados a pensar así. Y la verdad es que en nuestras iglesias tenemos personas que son hijos, personas que son padres, personas que son abuelos y personas que son bisabuelos. 4 generaciones. El concepto de 4 generaciones, como las generaciones que pueden estar vivas en un mismo tiempo, es también un concepto que la Escritura menciona. Éxodo 20, del 3 al 6, dice:
No tendrás otros dioses delante de mí, ni te darás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es un texto que se ha abusado mucho enseñando que aquí habla de maldiciones generacionales y que si uno se porta mal, Dios está jurando que Él se va a desquitar con nuestros nietos. Eso no es lo que está diciendo en absoluto. Lo que está advirtiendo era el gran peligro de la idolatría, y lo que está advirtiendo es que si una persona introducía idolatría en su hogar como padre de familia, eso iba a afectar a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, mientras él seguía viviendo y envejeciendo y liderando a su familia en ese culto idolátrico. 4 serían las generaciones que terminarían aborreciendo a Jehová e incurriendo su castigo. Entonces, ahí está la advertencia de que lo que uno hace tiene influencia sobre la generación que viene. A medida que uno va envejeciendo, esa influencia incluye la generación de 1 más hasta 3 generaciones más. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues también en nuestras iglesias, como ya les dije, tenemos hasta 4 generaciones. Y también tenemos el mandamiento bíblico que Dios nos manda a enseñar a todas las generaciones. Miren el Salmo 71, 17 al 18, dice: Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud, y hasta ahora he anunciado tus maravillas, y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Wow. David quería ser una persona que iba a tener una influencia positiva sobre su generación, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Estaba preocupado por todas las generaciones. El Salmo 78, un salmo de los hijos de Asaf, dice: En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No los ocultaremos a sus hijos, sino contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusiesen su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. En fin, se dan cuenta que la Biblia nos anima entonces a preocuparnos por todas las generaciones que estén dentro del alcance de nuestra influencia. Hablemos sobre lo que está pasando hoy. Hoy tenemos en nuestras iglesias estas 4 generaciones, pero hay una diferencia. Jamás han existido tantas diferencias entre una generación y otra como las diferencias que existen hoy. La distancia cultural, social, valórica y tecnológica entre hijos, padres, abuelos y bisabuelos que viven hoy es incalculable, porque jamás se logró tanto cambio en nuestra sociedad y en nuestro mundo en tan poco tiempo como lo que ha acontecido en los últimos 100 años. Es increíble, y por eso la tarea que tenemos es aún más desafiante que nunca. Ahora bien, antes de avanzar mucho más, hay que entender que la sociología, la ciencia de la sociología,
hoy en día ha ido creando más y más nombres para generaciones a medida que se han ido produciendo estos cambios. Ya no se cuenta una generación de 40 o de 25 años. Ahora se identifica como generación a un grupo de personas que nació durante cierto periodo definido, transitorio de la tecnología y de la sociedad. Y como la tecnología y los cambios en sociedad avanzan cada vez con más rapidez, usted se va a dar cuenta que se ha ido reduciendo el número de años que se considera una generación. Cada vez es menor. Mire, usted tiene ahí en sus apuntes una hoja que le va a identificar esto. Tenemos en primer lugar la generación de 1900 a 1924, la generación más grande, la que peleó la Segunda Guerra Mundial. Aún hay gente de esa generación, tienen de 97 a más años que eso. Esa fue una generación que sociología ha identificado en un rango de 25 años. Después de eso vino la generación silenciosa, los que nacieron entre 1925 y 1945, un total de 21 años. Se le llama generación silenciosa porque es una generación que logró muchas cosas, pero que no hizo alarde. Es la generación que fue a la luna. Es la generación que logró tremendas cosas, pero no es una generación egocéntrica. Yo puedo sumar esas dos generaciones juntas, la más grande y la silenciosa, es decir, los que tienen de 76 años para arriba en nuestras iglesias. Y vemos que esas personas comparten ciertas cosas en común. En la iglesia es la generación tradicionalista. Estos son los varones que llegan con saco y corbata al culto y las damas con el vestido. Es la generación que ama a la escuela dominical. Creció con eso. Es la generación que ama la escuela bíblica de verano, cosa que ya casi no se ve en muchos lugares. Es la generación que ama los himnos y la música más solemne, más tradicional, y que no son muy fanáticos de toda la música nueva y más moderna que hay hoy en día. Es una generación que levantó como ninguna otra a las misiones y que envió misioneros por todo el mundo y que ha tenido una visión de misiones mundiales extraordinaria. Ahora, después de eso, tenemos la generación que vino después, que nació entre el 46 y el 64, le llaman la generación boom de los bebés, porque después de la Segunda Guerra Mundial volvieron todos esos soldados jóvenes a sus casas en Norteamérica y en Europa y otros puntos, todas las fuerzas aliadas. Esos se casaron y formaron familia, y de repente a partir del año 46 hubo un boom de nacimientos, y eso va desde el 46 hasta el 64. Solo 19 años tienen los sociólogos como margen de esa generación. Yo nací en el medio de eso, yo nací en el 55. Yo soy generación boom de los bebés. Nuestra generación creció con conciencia de la Guerra Fría. Cuando yo estuve en el kinder me hacían esconderme debajo de mi silla por si caía una bomba atómica, y todos los niños pensábamos que nuestra silla y nuestra pequeña mesita nos iba a proteger de los efectos de la bomba atómica que los rusos o los chinos iban a dejar caer en cualquier instante. Crecimos con eso. Crecimos con la guerra de Vietnam. Crecimos con todo lo que fue el movimiento revolucionario en contra de eso, grandes cambios, el ingreso de la filosofía postmoderna, la música rock, el movimiento hippie.
Fue una generación que hizo mucha experimentación con drogas y, contrario a sus padres y abuelos, fue una generación con mucho fracaso en el matrimonio. El divorcio se disparó en la generación boom de los bebés y de ahí no ha menguado mucho. Fuimos la generación del pelo un poco más largo. Como pueden ver en esta foto, ¿quién será este joven de 17 años que tenía sus pelitos enteros en ese tiempo, aunque usted no lo crea? Ay, Señor. Pero lo que es interesante es que esta generación, aunque fue la generación rockera de Woodstock y todo eso, y que hizo mucho abuso de drogas y mucho fracaso matrimonial, en fin, en sus años dorados, en general se han convertido en gente mucho más conservadora. Y pues, miren, aquí hay una imagen de alguien que yo reconozco por los afanes de la juventud. A la izquierda ahí está Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, cuando jovencito. Y a la derecha, ahí está también Jimmy Page. Así como usted lo ve, hoy en día, gracias a Dios, no murió de drogadicción, sino que se rehabilitó. Y hoy es una persona totalmente tranquila, pelo corto, hombre de familia, con esposa, con familia, y mucho más tranquilo que en su juventud. Lo que pasó con Jimmy Page ha pasado con muchos, y hay mucha de esta gente que ahora está llegando a la iglesia y está llegando a Cristo, porque se han tornado más conservadores en su vejez. Pues tengo que avanzar porque el tiempo corre. Luego vino la generación X, como se le llama, los que nacieron en el 65 al 80. Ahora ahí los sociólogos lo redujeron solo 16 años. Estos, en cuanto a iglesia, afirman creer, pero han sido generalmente de poca asistencia a la iglesia, comparativamente hablando. Son personas que necesitan la ayuda de maestros y mentores. Siguiendo esto está la generación de los millennials, que de nuevo, ahora es una generación que apenas reconocen 15 años como la duración de la famosa generación milenaria. Ahora tienen de 26 a 40 años de edad y son adultos jóvenes, son gente que convive o gente que está casada, muchos tienen hijos, y esta gente no fue criada en la iglesia, lamentablemente tienen un analfabetismo bíblico atroz y tienen una tremenda necesidad de maestros y mentores. Luego vino desde el 96 hasta el 2009 la generación Z. Hoy tienen de 12 a 25 años. Estos son nuestros adolescentes y jóvenes. Estos son la generación totalmente digital. Esta es la generación que nació en medio de la onda computacional y se pasan la vida con el celular, la computadora en la mano. Tienen más amigos en el mundo digital que en el mundo real. Su perfil y su imagen digital es extremadamente importante para ellos. Algunos se suicidan si piensan que su imagen digital no es el que quisieran. Y luego, los niños de hoy, de 0 a 11 años, son la generación alfa, que se nacieron a partir de 2010 hasta no sabemos cuándo. Ahora bien, usted puede saberlo. Usted puede ver que hemos pasado por tremendos cambios en estas generaciones. Mire lo que pasó en telefonía, mire lo que pasó en música. Y los cambios no solo han sido tecnológicos, sino cambios de valores sobre sexualidad humana, sobre matrimonio, lo que es familia, educación, lo que es ecología, lo que es justicia, etcétera, etcétera, etcétera.
Ha habido también un cambio profundo de individualismo a colectivismo. En el tiempo de mi infancia, de mis padres, en fin, nuestros héroes eran individuos fuertes como Superman, el que solo atrapaba a todos los tipos malos. ¿Qué es lo que quieren ver los chicos hoy en día? No un individuo, sino un equipo. ¿Qué está de moda hoy? Los Avengers. Que ya un superhéroe no basta, hay que tener un equipo, un grupo. Eso es colectivismo. Y es una diferencia marcada en el concepto de la persona y de la sociedad, y que está muy fuerte dentro de la juventud de hoy. ¿Cómo están respondiendo las iglesias ante la realidad de que dentro de la misma iglesia tenemos gente de tan gran variedad de cultura, valores, conocimientos, preferencias, etc.? Algunas iglesias han tomado la decisión de ministrar principalmente a una generación y hacer poco o nada para las demás. ¿Ha visto un video de Hillsong? ¿Cuántos ancianos salen en el video de Hillsong? ¿Cuántos niños pequeños salen en un video de Hillsong? Ninguno. Porque Hillsong es una iglesia que está absolutamente comprometida con la juventud. Y no más que eso. Ahora, para ganar a los jóvenes lo hacen muy bien. Pero no está balanceado eso. Ahora, yo no sé, yo no he ido a Hillsong, puede ser que los represento mal y ellos tienen otras cosas, pero que simplemente no hacen videos acerca de eso. Pero yo sí doy fe que hay iglesias que están en esta onda de hacer que todo, cambian el decorado, la música, todo, y efectivamente han corrido a los viejos de la iglesia. Los viejos se fueron de esa iglesia. ¿Por qué? Porque la bulla es muy fuerte, no se les presta atención, no se les involucra, no se les da participación. Es un error. Algunos están tratando de ministrar a cada generación de manera separada. Yo he visto iglesias donde hay un culto para jóvenes en un recinto y simultáneamente hay un culto para la gente de mayor edad en otro recinto. En uno se canta la música moderna, en la otra se cantan los himnos. Eso está bien. Y obviamente es que tenemos cultos de jóvenes y cultos de niños. Obviamente hacemos eso. Pero me pregunto, ¿acaso no sería beneficioso que los jóvenes tuviesen contacto con los ancianos? Y que a los ancianos se les involucrara y utilizara para mentorear, enseñar, conversar con esos jóvenes. Y en tercer lugar, hay quienes procuran ministrar a todas las generaciones de una manera unida, tratar de encontrar un punto medio, cantar el himno antiguo, pero con una música un poquito más modernizada, cosa que la gente de mayor edad se identifica con esas hermosas palabras, pero el estilo musical es un poco más interesante para la juventud. Me parece que por aquí hay un camino que es muy interesante, que podríamos considerar. Ahora bien, pase lo que pase, sea cual sea el sistema que usted tenga, lo que yo le quiero decir es que a cada generación en su iglesia, niño, joven, adulto mayor, anciano, hijos, padres, abuelos, bisabuelos, todos necesitan estar recibiendo una formación idónea. ¿Y qué es una formación idónea? Para mí, la formación idónea de un discípulo de Cristo es un complejo de tres influencias, tres realidades que la iglesia pone en su vida. En primer lugar,
La formación idónea involucra formación por el estudio. Estudio de la palabra de Dios. Todos necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Todos necesitamos tener un buen armazón de conocimiento de la palabra de Dios que nos ubica, que nos facilita la comprensión de cosas, y necesitamos saber lo que la Biblia dice y dónde lo dice. Pero solamente un estudio académico no es en sí una formación idónea. Porque en segundo lugar, tiene que haber formación por participación. La iglesia no puede consistir de un público espectador. Todos necesitan estar ocupados, involucrados en algún tipo de servicio o ministerio. Y ahí los pastores tienen que pensar con creatividad y abrir los espacios y abrir los ministerios para que los niños, los adolescentes, jóvenes, adultos, jóvenes, mayores y ancianos, todos encuentren que hay un quehacer. Uno no descubre sus dones espirituales en el estudio bíblico. Uno descubre sus dones espirituales en la participación. Es a la hora de trabajar con otras personas y trabajar en equipo que vamos descubriendo quién tiene don de maestro, quién tiene don de predicación, quién tiene don de evangelista, quién tiene don de administración, de presidencia, de consejería, de ayudar. Los dones espirituales no se descubren en una clase de instituto bíblico o de escuela dominical. Los dones se van descubriendo a medida que uno ejercita, a medida que uno participa. Y en tercer lugar, formación por mentoreo. Y aquí es donde podemos ocupar bien a la gente de mayor edad. Todo cristiano necesita tener por lo menos una persona que es un mentor, una persona de confianza con quien puede ir, conversar, hablar en confianza de cualquier cosa. Y esa persona, por su mayor experiencia y sabiduría, le orienta y le ayuda. Así que, hermano, involucre a las generaciones mayores. No los corras de la iglesia. Involúcrelos. Y si va a hacer un cambio, si dice, no queremos más escuela dominical, la escuela dominical no sirve, no haga cambio solo para poder decir que hizo un cambio. Solo hazlo si en verdad tienes algo mejor que va a tomar su lugar. Si no tienes nada mejor, entonces déjelo. No mate la escuela bíblica de verano, a menos que tenga algo mejor. Y lo importante es esto. Aunque vayamos cambiando programas y métodos y estructuras, las verdades de la palabra de Dios no pueden cambiar. Y ese es un problema, porque con los cambios valóricos que ha llegado, sobre todo con la generación milenial, en algunas iglesias han ido cambiando doctrina. Y han creado doctrina para justificar, por ejemplo, matrimonio gay. Y han hasta creado una hermenéutica para decir que la Biblia defiende eso. No puede ser. No puede ser. Las herramientas pueden cambiar. Los estilos pueden cambiar. Pero el mensaje nunca cambia. La palabra de Dios nunca cambia. No ha cambiado en 2000 años y no lo vamos a cambiar ahora. Y les dejo con una observación de Ruth Haley Barton, una líder en un ministerio importante. Ella dice: condenamos a nuestros discípulos al fracaso si les animamos a visualizar lo que quieren lograr antes de considerar qué clase de personas deben ser. En nuestro ministerio, en nuestra formación de la siguiente generación, que esto sea una prioridad. Formar el carácter de Cristo en cada persona. Y cuando eso esté formado, no le será difícil descubrir cuál es el proyecto de Dios para su vida, cuáles son las cosas que debe lograr. Si ha de ser
un tremendo misionero, un tremendo pastor, un tremendo evangelista, un tremendo médico, un tremendo ingeniero, un tremendo profesor, en fin, pero que sea para la gloria de Cristo, con un carácter de Cristo en todo lo que está haciendo. Bueno, se me acabó el tiempo. Tanto más que podríamos conversar, pero oremos al Señor y pidamos su ayuda. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad para conversar con mis hermanos y ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a todos a darnos cuenta de las necesidades de todas las generaciones que hay en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Que no perdamos a ninguna de estas generaciones, sino que todos estén perfectamente formados para ser tus discípulos, reflejando tu carácter. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.